El Mediterráneo. Por él llegaron nuestros primeros visitantes a traernos sus cosas y su cultura, a llevarse nuestras cosas y nuestra cultura. El visitante ha penetrado por la puerta de las murallas de la vieja Emporion y va a recorrer la ciudad griega llamada Neápolis en contraposición al primer establecimiento llamado Panayápolis. Las piezas más importantes de las ciudades griega y romana de Ampurias se encuentran en el Museo Arqueológico de Barcelona, como la estatua de Asclepios, cuyo origen es posiblemente el taller de Fidias, o esta deliciosa Venus de Ampurias. Aquí empezó a florecer la historia, y hoy, en las ruinas de Ampurias y en su museo, podemos darnos cuenta de cuán importante fue la huella de aquellos visitantes que, como los que les siguieron a lo largo de bastantes siglos, cartagineses, árabes, godos, se fundieron con nuestra tierra hasta llegar a ser la tierra misma. Porque el país son la tierra y la gente, los olivos junto al mar, el arado y los monumentos. Hoy llegan nuevos visitantes, ávidos de sol y de sosiego, deseosos de asomarse a la leyenda de nuestro arte, de nuestras costumbres y de nuestras tradiciones, solo que su aventura de hoy es una aventura amena y confortable. Barcelona nos recibe con su gran mural de Miró y Artigas, con el aire acogedor de sus avenidas y de sus plazas, con la piedra casi tierna de sus estatuas, tan cordiales como la propia gente que las rodea. Aquí la calle no es un simple lugar de paso, sino un espacio en el que estar, en el que vivir, un lugar donde casi quedarse. El suquet de pescadores, como el pan en tumacat, la escalivada, las mongetas con butifarra, son platos distintos, sorprendentes. Y beber en el típico porrón, bueno, beber a veces es también una aventura. Por la noche ciertamente podremos encontrar un buen espectáculo de flamenco tal vez. Pero enseguida comenzará un nuevo día y con él volveremos al contacto con el arte y la historia, presentes en monumentos como la catedral, enclavada en el centro del barrio gótico, tan íntimo como impresionante.
pie a sus palacios góticos, en el Museo de la Ciudad se conservan los últimos hallazgos arqueológicos que van ampliando el conocimiento de lo que fuera esta ciudad y sus gentes. Aquí podemos conocer el rostro de sus antiguos moradores y admirar el arte de quienes los plasmaron, tal como admiramos la belleza excepcional de obras mundialmente famosas como el retablo de la Epifanía, que pintara en el siglo XV Jaime Huguet. Pasear por Barcelona, para quien sabe mirar, es una continua sorpresa. Cualquier calleja puede conducirnos a monumentos tan importantes como la Basílica de Santa María del Mar. O podemos encontrarnos de pronto con el esplendor antiguo de una calle plateresca, con sus palacios, uno de los cuales se ha convertido hoy en museo, el museo personal de un gran pintor cuya juventud estuvo íntimamente ligada a esta ciudad. Este es Picasso joven dibujado por Casas. Y este es el busto que le hiciera Gargallo y que se conserva en el Museo de Arte Moderno, en la sala dedicada a Nonell, el único maestro al que el genial malagueño no ha logrado todavía superar. En esa época Barcelona tomó otro estilo. Los artistas de principio de siglo trataron de unir su arte a la naturaleza. Tal vez por ello se pase sin apenas darse cuenta del museo al jardín, del jardín al parque zoológico. Y del zoológico a la misma ciudad, donde lo exótico se hace cordial y cotidiano. Los arquitectos de aquel entonces encontraron su máximo exponente en Gaudí, genial compaginador de ritmos y volúmenes, fabuloso inventor de espacios mágicos, cuya huella sigue hoy inspirando a las nuevas generaciones. Barcelona a veces parece un pueblo, con las fiestas de sus barrios cargadas de sabor y de tipismo.
noche, la montaña de Montjuic se convierte también en una fiesta sobre las calles y sobre el mar, sobre los espectáculos en que se vuelca la ciudad misma. Saliendo de Barcelona hacia el norte, a muy pocos kilómetros, encontramos la Sierra del Montseny, un lugar al que domina el silencio. El torrente de la Font de las Dríades, la ermita de San Bernat. Cerca, Vic, cargada de historia y cuyo monumento más característico son las pinturas de Sert en la catedral dieciochesca. Por las Guillerías llegamos a Ripoll y a la pureza de su monasterio románico. Después, escondido entre peñas majestuosas, Rupit, un pueblo de leyenda. Por los valles de Olot, hacia el Ampurdán, Perelada, otro rincón misterioso e inolvidable. En Amer, la sardana, el baile de estas tierras. Y ya Gerona, 2 veces inmortal según los cronistas, con sus piedras vivas, cansadas pero abiertas todavía a las nuevas huellas y a las miradas curiosas. El mar de Gerona es el lugar soñado por los visitantes de hoy, la Costa Brava.
las rocas blancas de Cabo Creus y de Port de la Selva. Cadaqués con sus rincones blancos. La blanca casa de Dalí, anclada en el paraíso quieto de Portligat. En Cabo Bagur, junto a los pueblos típicos, hay también hoteles de gran estilo capaces de sorprender por sí mismos al visitante. Toda la costa está llena de playas y calas maravillosas, como esta, cuyo nombre define exactamente el clima de estos lugares, Agua Blava. Junto al mar, en Playa de Aro, Tossa, San Feliu, hay todo un mundo cosmopolita preparado para las diversiones más dispares. Si desde Barcelona salimos hacia el interior, llegaremos pronto a la montaña sagrada de Montserrat, que es como un centro espiritual de la zona en el que confluyen todos los caminos. San Cugat del Vallès y su monasterio gótico. En Tarrasa, el recinto prerrománico de Santa María y San Pablo nos trae resonancias de un medioevo esplendoroso, cuyo máximo exponente es Poblet, donde reposan los restos de los reyes que conocieron Mont Blanc, la cuna de los duques poderosos. Por la ruta del sur, siempre desde Barcelona, Sitges, una ciudad que consigue ser a la vez tradicional e inquieta.
Bará, la Torre de los Escipiones, nos llevan a Tarragona, antigua capital de la provincia romana que se denominó Hispania y cuyo esplendor sigue asomando por todos los rincones de la moderna ciudad. Al final de la Rambla, el llamado Balcón del Mediterráneo, el acueducto o Puente del Diablo. Después se extiende una zona rica en productos de la tierra que los agricultores exponen en ferias como la que admiramos y fiestas ya universales como los Xiquets de Valls. Otra vez el mar, y junto a él nuevas ciudades amplias y modernas como Salou y Cambrils. Pueblos de pescadores como San Carlos o Las Casas, especializados en este o en aquel tipo de fruto marino. Lugares y lugares distintos hasta el Ebro, en Amposta. Aquí empieza el sereno e inquietante paisaje del delta, cuyo calor buscan las aves exóticas en invierno, y que para nosotros significa el final del recorrido. Es la hora de la despedida y con ella llega el deseo de volver a empezar los momentos felices. En esta tierra, junto a este mar, bajo este sol que nos espera. Adeu, rosa encarnada, demà, lluny del teu roser, l'enyorament Las localizaciones de la película que acabamos de ver se hallan a 10 horas de vuelo de Nueva York.
a 6 horas de Estocolmo, a 2 horas de Londres, a 1 hora y 30 minutos de París, a 2 horas de Frankfurt y a 2 horas y 30 minutos de Roma.